Efectivamente, está en nuestros estudios don Guillermo Lasso, líder de Creo, ex candidato presidencial. Qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luisa, gracias por la invitación y a sus órdenes. Muy amable. Escuchaba usted un poco el sentir de la ciudadanía respecto de la preocupación que existe a propósito de aquello que se está planificando, la focalización de subsidios a los combustibles. Por un lado, pues ellos les preocupa el tema de su economía, entre tanto que los expendedores de combustible sostienen que el precio debe ser fijado por Petroecuador y no por las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos. ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que nos conviene? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decirlo claro. Esta situación que vive el país es consecuencia del despilfarro de los últimos 11 años de los gobiernos de Alianza País. Yo creo que el primero que debe de someterse a un ajuste es el propio gobierno para reducir el gasto excesivo en actividades que no son las fundamentales del Estado, actividades distintas a la educación, a la salud, a la seguridad, que son las actividades fundamentales a las que debe dedicar los recursos el gobierno. Por lo tanto, hoy el dilema es trasladarle el peso a los ciudadanos porque el gobierno no hace los ajustes que debe de hacer para reducir el gasto público. Guillermo, ¿cuáles, desde su punto de vista, deben ser esos ajustes que tiene que hacer el gobierno ecuatoriano para reducir el gasto público y tener mayor liquidez? Ellos dicen que lo están haciendo. ¿Lo que hacen no es suficiente? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo en reducir los gastos de inversión del Ecuador deben de trasladarlo a los gastos de operación, es decir, el exceso de funcionarios públicos, el exceso de empleados públicos, el exceso de instituciones públicas, que básicamente lo que hace es trasladar el costo de todo ese Estado gigante, excesivamente grande, ¿a quién? Al ciudadano de a pie. Y ahora el planteamiento de eliminación de subsidios, focalización de subsidios, digámoslo claro. Se trata de incrementar el precio de los combustibles, cuando quien debe de realizar ese ajuste es el Estado, para el gobierno evitar cortar el despilfarro que tienen en este momento. No obstante, algunos analistas y expertos en el tema dicen que el tema de la eliminación de subsidios es algo que debió hacerse hace mucho tiempo atrás, incluso antes de los 10 años de gobierno del señor Correa. Veo que usted no es partidario de trasladar ese costo a la gente. Mire, yo lo que creo es que el gasto público, que representaba cerca de un 24% del tamaño de la economía en el 2006, hoy supera el 40% del tamaño de la economía. Lo que queda claro que quien creció en gastos en los últimos 11 años ha sido el gobierno. Por lo tanto, el gobierno hoy tiene que tener la entereza para ajustar los gastos del gobierno y no trasladar el peso del ajuste a los ciudadanos. ¿Quiere decir que si Guillermo Lasso estuviera gobernando, usted no aplicaría una medida de ese tipo? Nosotros hubiéramos aplicado otro tipo de medidas. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, una reforma integral del sistema tributario del Ecuador para verdaderamente estimular la inversión, abrir la economía al mundo, llevar procesos de concesión de muchos servicios públicos como energía eléctrica, como el sistema de telecomunicaciones del Ecuador. El Ecuador es un país rico, tiene muchos activos, el gobierno tiene muchos activos muy mal gestionados, muy mal administrados. Por eso llegan al extremo de este tipo de medidas que están sugiriendo ya. Ahora, otro de los temas económicos de coyuntura es la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Fomento Productivo, con lo cual se ha dicho, se busca reactivar la economía. ¿Es suficiente? ¿Cuál es su opinión respecto de esta ley? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Bueno, yo creo que sin duda alguna la ley tiene ventajas. Para explicarlo mejor, la divido en tres partes. Hay una parte que tiene que ver con incentivos tributarios. Desde nuestro punto de vista debió llevarse a cabo una reforma tributaria integral. No lo hicieron así, pero sin duda la ley ayuda a la reactivación del sector productivo. Bien. Un segundo aspecto que tiene que ver es lo relacionado
con otro tipo de actividades y estímulos para el sector productivo. Pero hay una tercera parte que es en la que el bloque de Creo en Asamblea y el movimiento Creo han planteado, es que no han sido claros y específicos de poner en una ley, de esculpir en piedra, reglas macrofiscales para que los gobiernos no gasten más allá de lo que deben de gastar. Al final del día, la deuda pública no es sino la suma de los déficits fiscales de los últimos años. Para evitar el crecimiento de la deuda, tenemos que controlar el gasto y decirle al gobierno, hay estos techos, estos límites a los que se debe de ajustar, como lo hace cualquier familia ecuatoriana. ¿De no existir aquello, se corren riesgos para la economía ecuatoriana? Sin duda alguna, porque mire, pregúntele a un padre de familia. El padre de familia y la madre de familia saben que tienen que ajustarse a un nivel de ingresos, que una parte de los ingresos es para la alimentación, para la educación de los hijos, para la salud. Pero tenemos un gobierno que es dueño de bancos, dueño de medios de comunicación, dueños de empresas deficitarias que pierden dinero. Entonces, esas no son actividades fundamentales de un gobierno. Guillermo, sin embargo, la ley de fomento productiva está aprobada, todo apunta a indicar que el tema de subsidios va porque va. En este segundo punto, y ya que todo apunta a indicar que es una decisión tomada e irreversible, ¿cómo la plantearía o la implementaría usted? ¿Qué sugeriría en virtud de que las cosas así están dadas a fin de que tenga el menor impacto en la economía de los ecuatorianos? Yo creo que si el gobierno está decidido a tomar una medida tan dura como esa, debería aprovechar para modernizar el sistema de fijación de precios de los combustibles a efectos de no solamente arreglar un problema de ellos hoy, sino dejar solucionado un problema estructural del Ecuador a largo plazo. Hablemos de otros temas. La prensa destaca entre sus titulares, jueza del Consejo Nacional de la Judicatura impuso medidas cautelares a Fernando Alvarado, investigado por delito de peculado. ¿Qué comentario le merece el trabajo que está realizando la justicia, que de acuerdo al gobierno del presidente Moreno se ha reinaugurado en el país? ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que es un poco grandilocuente la declaración de que se ha reinaugurado la justicia en el Ecuador. Eso recuerde usted que lo dicen todos los gobiernos apenas llegan, cuando en la realidad, en una democracia liberal, la justicia es independiente del Ejecutivo, la justicia es independiente del Poder Legislativo, los jueces deben de adoptar decisiones de manera libre e independiente del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo no creo en esa declaración grandilocuente. Con respecto al caso específico, yo diría, bueno, le llegó la hora a quienes abusaron del poder en su momento. Y es una buena lección para muchos funcionarios públicos, aún de este gobierno, que comprendan bien que la justicia algunas veces tarda, pero siempre llega. El Consejo Nacional Electoral Transitorio, ¿confía usted en el trabajo que va a desarrollar en los próximos 60 días a fin de que pueda dejar trazado, expedito el camino para elecciones seccionales y, por qué no, a futuro las presidenciales? En 60 días es muy poco tiempo, en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me han desconcertado las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio cuando, al referirse al proceso electoral del 2 de abril del 2017, dijo que bueno, como las cosas están marchando bien a criterio de él en el Ecuador, pues no hay que actuar con criterio inquisitorio para revisar ese proceso electoral que, según él, estuvo lleno de fallas o generó mucha falta de credibilidad y confianza. Consecuentemente debe investigarse, pero cree por usted. supuesto, porque esto es igual a decir, mire, ya asaltaron al banco, se robaron el dinero, no importa, lo están utilizando bien, ¿para qué vamos a investigar? Eso en un país institucional no cabe, no cabe. Esas son declaraciones que son producto de la improvisación y de la transitoriedad de funcionarios que en 60 días realmente no van a poder llevar a cabo una tarea importante. ¿Ustedes irán con candidatos propios a las elecciones seccionales en todas las provincias del país o habrán alianzas? En todas las provincias del país, con candidatos propios, la mayoría, y en algunos casos con alianzas. Guayaquil y Guayas, ¿quiénes serán el candidato a la alcaldía de Guayaquil y quién a prefecto? No le puedo anunciar los nombres, pero sí le puedo decir que son militantes del movimiento Creo. ¿Y por qué no le doy los nombres?
porque hay un proceso de democracia interna en el movimiento Creo que todavía no ha concluido para escoger las personas. Pero tenemos muy buenos nombres como Roberto Gómez Alcíbar, Héctor Yepes, Francisco Jiménez, como tenemos muchas otras personas más que están siendo consideradas por los organismos electorales internos del movimiento Creo. Seguramente lo tendremos aquí para que haga esos importantes anuncios. Le agradezco muchísimo su presencia. Le agradezco a usted, Luisa. Muchas gracias por su entrevista. Gracias. Amables televidentes, ha sido la intervención de Guillermo Lasso, líder de Creo y ex candidato presidencial del Ecuador. Nos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.